Bueno, acá Ariel Barreiro, en resumen, pregunta lo siguiente: ¿por qué en política obrera le damos tanta importancia a la crisis que se armó con Kicillof en la provincia de Buenos Aires por el tema de la ley impositiva? Miren, en primer lugar quiero decir que junto con el default que tiene Argentina, es decir, que Argentina está en cesación de pago financiero, está el default de todas las provincias. Uno de los problemas que tiene Kicillof es que hereda una deuda de 5.000 millones de dólares y para pagar esa deuda de 5.000 millones de dólares se ha mandado un impuestazo. La gravedad de la crisis financiera argentina hace que no alcance un impuestazo a los trabajadores. Entonces, se han aplicado derechos a las exportaciones, se han aumentado los impuestos a la propiedad de la tierra, es decir, en distintos proyectos, aumento de ingresos brutos, que es un impuesto que se traslada al consumidor, pero que tiene ciertas dificultades para ese traslado. En una palabra, hay un paquetazo impositivo extremadamente grande que de una u otra manera afecta también a las clases dominantes, a las clases poseedoras. Como Kicillof se tilda él mismo de progresista, ha querido que este impuesto tuviera un carácter progresivo. Un impuesto rural, a la propiedad rural y a la propiedad inmobiliaria urbana, de características progresivas. Es decir, las propiedades más caras no solo pagan más porque son más caras, sino que también van a pagar más porque el impuesto porcentualmente va a ser superior al de una vivienda, digamos, más barata. Entonces, por ejemplo, ha puesto para la escala tope un impuesto del 75% a las propiedades de cierto nivel patrimonial y inmediatamente la sociedad rural, Carvap, etcétera, salieron a protestar y consiguieron armar un apoyo del grupo macrista, que debido a los diputados que tiene ya desde el pasado, tiene un control sobre la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando Kicillof quiso salvar este proyecto, enviándolo primero a diputados para que diputados lo apruebe, y si luego en el Senado se hacen modificaciones, vuelve a diputados y queda el proyecto original, cuando quiso hacer eso descubrió que los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires también le estaban boicoteando el quórum, incluso por distintas razones. Por ejemplo, Kicillof no estaría satisfaciendo el reclamo de cargos del intendente de José C. Paz, Ishi. Ahora, una crisis política de estas características en la provincia de Buenos Aires es muy seria porque muestra la dificultad de gobierno frente a la crisis que tiene el gobierno que acaba de subir. Y si eso se puede disimular de alguna manera en Tierra del Fuego o se puede disimular en una provincia menor, eso no se puede disimular en la provincia de Buenos Aires. Si Buenos Aires no tiene su ley impositiva, prácticamente Alberto Fernández no tiene condición de ir a los acreedores internacionales a decirle, che, reprogramemos la deuda, lleguemos a un acuerdo, les pago más tarde, ahora no puedo pagar, etc. No podría ni siquiera iniciar todo eso. Y a pesar de la importancia que tiene la provincia y la importancia que tiene este problema de la provincia en el tratamiento de la deuda externa general, se ha armado toda una crisis política. Para salvar esa crisis política ha tenido que intervenir Alberto Fernández y, según algunos medios, ha tenido que mediar también Cristina Fernández. Alberto Fernández tratando de aplacar a los radicales, a los de Cambiemos, a intendentes peronistas, y Cristina Fernández tratando de aplacar a Kicillof para que baje sus aspiraciones. Es decir, que Kicillof, para llegar a un acuerdo, sin el cual no podría gobernar, quizás se baje de este impuesto progresivo y lo baje de 75 a 55 y no vaya más de la inflación. Ya en el proyecto inicial, Kicillof evita lo que es la sustancia
de una política impositiva en un país como Argentina, que es llevar el valor fiscal de las propiedades agrarias a un valor cercano al valor de mercado. En este momento no tengo claro cuál es la distancia que hay entre el valor fiscal y el valor de mercado, pero les advierto que en la mayoría de las provincias, hasta hace muy poco, la diferencia era de 1 a 60. Es decir, que lo que realmente valía 60 estaba cotizado como valuación fiscal a 1. Es decir, que había un impuesto, ¿no es cierto?, sobre una propiedad a la cual no se le conocía su valor real. Es decir, baja el progresista Kicillof y la progresista Cámpora se van a alinear con sus cuñados reaccionarios y neoliberales, Gustavo Pose, ¿cómo se llama? El Macri, Jorge Macri de Vicente López, etcétera, etcétera, para salvar un acuerdo de este tipo. En síntesis, ¿dónde está la importancia de esto? Es muy fácil de ver. Hay un núcleo de poder que el nuevo gobierno no lo tiene. Bajo la presión de la deuda externa, bajo la presión de la deuda de las provincias, bajo la presión de las movilizaciones que en distintas provincias, con el argumento de la cesación de pagos, han postergado el pago del aguinaldo, han postergado el pago de los salarios. Creo que esto ocurre, por ejemplo, en Tucumán, creo que ocurre en Salta, creo que ocurre, sobre todo en Santa Fe, una provincia de la misma importancia o de equivalente importancia a la provincia de Buenos Aires. El esquema de poder a los 20 días, cuando todavía no se ha cumplido un mes de gobierno, muestra fisuras extremadamente serias. Y por delante, Alberto Fernández tiene la tarea de imponer una ley jubilatoria que ya ha prometido que va a ser confiscatoria para los jubilados, especialmente aquellos que están por arriba de la mínima y que el monto de plata son los más importantes. Este es el análisis de un proceso político de crisis que debuta a los pocos días de la asunción del nuevo gobierno.